Muy buenas y bienvenidos a mi canal Excel Fácil y Online. Hoy vamos a hablar sobre las referencias circulares en Excel. Seguro que alguna vez os ha pasado que al insertar una fórmula os ha aparecido un mensaje acerca de una referencia circular. Esto sucede porque nuestra fórmula está tratando de calcularse y tiene una característica denominada cálculo iterativo desactivado. La primera vez que Excel detecta una referencia circular, muestra un mensaje de advertencia, donde nos dice que hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta, y que esto puede provocar cálculos incorrectos. Si no sabemos exactamente dónde está el error o simplemente queremos revisarlo luego, no tengáis miedo, le podemos dar a aceptar o cerrar la ventana del mensaje, ¿vale? Le damos a aceptar y al cerrar el mensaje, Excel muestra un 0 en la celda. Vale, ¿cuándo una fórmula nos producirá una referencia circular? Bueno, pues por ejemplo, en esta celda B7 tenemos la fórmula B5 más B6 más B7 y Excel la detecta como errónea porque está en la propia celda B7 y está intentando calcularse a sí misma. Otro error común es usar una función que incluya una referencia a sí misma. Por ejemplo, aquí en la celda C7, imaginaros que ponemos la función suma y el rango de datos C5 a C7. Cerramos paréntesis y le damos a Enter. Como veis, igual nos ha puesto un 0 y esa celda que tiene la función suma de la C5 a la C7 está en la C7. Es una referencia circular y nos dará un error. También se producen estas referencias circulares, estos errores, con las referencias indirectas. Estas se producen cuando se pone una fórmula en una celda que está usando otra celda que a su vez está usando la primera celda. Si esto resulta confuso, imaginaros cómo lo procesa Excel. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que ponemos en la celda B13 una fórmula, por ejemplo, 15 más C13. Le damos a Enter. Y ahora en C13 ponemos una fórmula igual, por ejemplo, 34 más B13 y le damos a Enter. Como veis, Excel nos ha mostrado un 0 en la celda, porque ha detectado una referencia circular con una referencia indirecta. En la celda B13 usa una fórmula que incluye la C13 y en la C13 está poniendo una celda que incluye la B13. Esas son las referencias indirectas. En este caso de las referencias indirectas, a veces cuando no están las celdas juntas, nos van a aparecer unas flechas de seguimiento, que nos va a permitir movernos entre las celdas de una referencia circular haciendo doble clic en esas flechas. Estas flechas de seguimiento se muestran haciendo clic en la cinta de opciones en el menú Fórmulas y en el grupo de herramientas de auditoría de fórmulas, en rastrear precedentes o rastrear dependientes. Haciendo doble clic en la flecha de seguimiento podemos movernos entre las celdas de una referencia circular. Damos doble clic y nos va a ir a la celda que influye en esa referencia indirecta. Si no queremos que aparezcan esas flechas de seguimiento, le damos a quitar flechas. Bien, ahora que sabemos cómo puede aparecer una referencia circular en Excel, vamos a ver cómo quitar o permitir una referencia circular. Normalmente, si acabamos de escribir una fórmula, pues vamos a empezar por esa celda. Por ejemplo, antes cuando hemos escrito en la celda B7 la fórmula, pues vemos que es B5 más B6 más B7 y ese B7 es el que nos está provocando la referencia circular. Por lo tanto, si vemos que la fórmula estaba mal, podemos quitarle esa celda y automáticamente nos lo dejará perfecto. Pero puede que no encontráramos el error, así que tenemos la opción para poder ir al menú de fórmulas, en la cinta de opciones, y en el grupo de auditoría de fórmulas vamos a comprobación de errores y pinchamos en la flecha que aparece aquí a la derecha. En el desplegable seleccionamos referencias circulares y hacemos clic en la celda que aparece en el submenú. Al hacer clic nos va a llevar a la celda que tiene la referencia circular y solo tenemos que revisar la fórmula de dicha celda. Damos clic y como veis nos lleva hasta la C7 donde teníamos una referencia circular porque le hemos puesto una suma que incluye esa propia celda. Ya habéis visto cómo encontrar el error en nuestra cinta de opciones, pero os voy a enseñar un truco importante. En la barra de estado, en la esquina inferior izquierda, nos muestra el texto referencias circulares y la dirección de la celda de la referencia circular. De esa manera podemos saber que en la celda C7 se encuentra una referencia circular. Si la hoja de cálculo
Por ejemplo, vamos a la hoja 1. Si la hoja de cálculo activa no tiene referencias circulares, pero sí hay referencias circulares en otras hojas de cálculo de ese libro, en la barra de estado aparecerá solamente referencias circulares, sin direcciones de celda. Bueno, en este caso sí que tendríamos que ir al menú Fórmulas, a Comprobación de errores, en Referencias circulares, y aquí sí que tendríamos que darle a aceptar a la celda que aparece en el submenú. Le damos a aceptar y automáticamente nos lleva a donde tiene nuestra referencia circular y a esa hoja de cálculo. Bien, espero que hayáis aprendido un poco más sobre las referencias circulares en Excel, cómo se pueden producir y cómo averiguar dónde se encuentran esas referencias, tanto en la cinta de opciones en el menú Fórmulas dentro del grupo Auditoría de Fórmulas, como en el truco de verlo en la barra de estado directamente. Así que espero que os guste el vídeo y le deis un like, dejadme vuestros comentarios y suscribiros a mi canal y como siempre os digo, less is more. Muchas gracias.